Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera edición de el podcast que básicamente es para presentarles casos de la vida real o terrores de la vida real. También es para principalmente mostrarles cómo es una mentalidad estratégica orientada dentro de los anuncios de marketing digital. Puede ser Meta, puede ser TikTok, puede ser Google. Pueden ser todas las herramientas que tú quieras, pero lo más importante aquí es que vamos a hablar de estrategias, mentalidad, casos, todo lo que tiene que ver con esta parte tan importante que no muchos hablan, pese a que todos saben operar, pero muy pocos tienen esta visión. Entonces, lo que quiero lograr con esto es que tú también tengas esa visión que es muy necesaria, pero pues entonces, ¿quién chingado soy yo y por qué me deberías de estar haciendo caso? Bueno, partamos desde el principio de que yo soy un diseñador de profesión y poco a poco me fui dando cuenta con la transición de la digitalización, porque a mí fue lo que me tocó. A mí fue como me tocó la digitalización del diseño y empecé a ver cómo mi carrera poco a poco se iba diluyendo dentro de muchas herramientas. Y algo me dijo, esto no es el camino, pero ahorita es lo que tienes y pues ni modo, ¿no? También hay que darle el contento a los papás. Digo, no es nada contra ellos, al final de cuentas es una preocupación que ellos tenían. Entonces, a lo largo de mi carrera empecé a ver todo este tipo de transiciones donde ya tal vez ya no era tan necesario pues contar con una buena cámara y que al final de cuentas sí es importante, pero pues, depende mucho de la calidad. Y ya después empezó a hacer la transición de que ya no era necesario hacer todo desde cero, pensar en la creatividad para hacer una producción grande. Fue una transición bastante interesante. Lo cual dije, ¿sabes qué? O sea, pues no está del todo bien, pero bueno, vamos a entrar, entré al mundo de las agencias, conocí todo lo que era el marketing digital desde el principio, desde lo que fue la creación de contenidos muy robotizados, como nada más eran imágenes, y todo eso empezó a permear lo que era la presencia digital de una marca muy grande. Y después empezaron a avanzar los procesos tecnológicos, empezaron a aumentar las demandas y todo eso fue evolucionando hasta que llegamos al punto donde ya todo era animado, todo era video y eran muy pocas imágenes. Entonces empezaron a transicionar a los videos actuados, empezaron a llegar los influencers, tuve la fortuna de trabajar con grandes personas que manejaban este tipo de empresas que también tenían influencers o manejaban este tipo de talentos, lo cual era bastante bueno y me permitió aprender mucho de eso. Y luego viene la transición de la tecnología sobre las aplicaciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Empecé a ver que, uno, los premios no me interesaban, porque eso era bien importante establecerlo. Muchas de las agencias de hoy en día o de las antiguas, de la vieja escuela, piensan en esa situación de premios y el reconocimiento, etcétera. Entonces, sí se da mucho esta pelea de pues a ver quién hace el anuncio más chingón, pero pues al final de cuentas no vende. Entonces, eso es algo que a mí la verdad no me gustó para nada, no hacía clic con ello porque decía, pues, o sea, qué bueno, pero pues, ¿y dónde están las ventas? ¿Dónde está esto? Entonces yo traía esa visión. Pasa el tiempo y empiezo a a hacer mi propia exploración, empecé a emprender. Obviamente no me salió bien a la primera vez. Y pues tuve que regresar a trabajar, me tocó esta transición de las aplicaciones, lo quise volver a intentar con un nuevo modelo de servicio y obviamente no salió, ¿no? Entonces, pero me dejaron muchos aprendizajes y ahí es cuando me empecé a dedicar un poquito más a la parte de la tecnología, dejando de lado el marketing. ¿Y qué fue lo que pasó y qué fue lo que descubrí? Que no hay un clic o no hay un match en serio entre lo que está sucediendo en marketing, con lo que está sucediendo en negocio, con la visión que traen las personas que están desarrollando nuevos productos. Generalmente pasa desapercibido y una visión centralizada en todo eso y que pueda tener esta visión 360, pues es muy difícil de encontrar. Entonces, ahí empieza la transición hacia lo tecnológico, los modelos de negocios, diseño de experiencias y servicios, lo cual me da una visión más grande del
cómo opera un negocio, ¿no? Inclusive a nivel financiero me obligó a entender muchas cosas a nivel legal y a nivel de impuestos. Entonces, es algo que muy pocas personas hoy en día llegan a tener, o si los llegan a tener es muy bajo, porque también llegó el cuarto emprendimiento, el cual tampoco salió muy bien, porque no tomaba en cuenta que también tienes que tener la geografía del lugar para saber si es adecuado emprender. Entonces, todo esto forma un cúmulo de experiencias que te dicen, ok, ya sabemos cómo pensar como estrategas. Y digo, ya sabemos porque las personas que están ahí afuera, que ya han pasado por esto, seguramente entienden esa parte de que sí está muy bueno el trabajo, pero cuando estás en el emprendimiento, de verdad es cuando se ven si sabes o no sabes hacer las cosas. Entonces, eso es esa experiencia y ese bagaje de cultural, por así llamarlo, si se lo puede decir así, pues es muy complicado de tenerlo y complicado de entenderlo. Entonces, eso es lo que empezó a pasar. Me especialicé en diseño de productos y experiencias, modelo de servicios y negocios. Y después también viene otra situación que me hace encontrar el punto de equilibrio entre la experiencia y el marketing digital y el tráfico, que eso es al final de cuentas todo lo que tenemos. Entonces, viene este cúmulo de experiencias, esta trifecta que me hacen entender cómo funcionan y empezar a ayudar a muchas personas, porque yo tengo la facilidad de que puedo conectar con diferentes personas a nivel de negocios, porque les digo, oye, ¿cómo hiciste esto? Porque me interesa. Y eso es algo bien importante que tienes que entender. La cosa número uno que necesitas saber o que necesitas para poder salir adelante en esta situación es que tienes que tener curiosidad por cómo se hacen las cosas, por cómo una persona llegó a hacer esto, por cómo, y la vas hilando, lo vas hilando y vas entrándote en, ok, entonces esta persona pasó por esto, tuvo que estudiar esto, tuvo que analizar esto. Entonces es muy importante que tú también empieces a tener este tipo de mentalidad sobre de la curiosidad. Entonces, pasan todo este tipo de situaciones. Ya les conté como a grandes rasgos lo que es mi historia. Entonces ahora vamos a los errores que comúnmente me encontré que me llevaron y me orientaron a entrar en este rubro. Si te sientes identificado, ya sabes, comentarlo, no hay ningún problema, pero sí tienes que reconocer que hay veces que no nos gusta mucho lo que nos dicen, pero es lo que necesitamos escuchar. Entonces, el error número uno: confundir el progreso con métricas de vanidad. Y eso no me voy a cansar de repetirlo. Confundir movimiento con progreso o con métricas de vanidad versus un avance real en el negocio. Y eso es algo bien interesante que tal vez no todos comprendemos, ¿no? Porque, mira, te lo voy a contar de esta manera. Todos conocemos los casos de los grandes influencers que tienen muchos seguidores, muchos números que pueden llegar a decirse, oye, pues es que esta persona le va bastante bien en sus redes sociales y puede vender cualquier cosa. Y ya hemos visto en más de una ocasión que pues eso no es del todo cierto, sino que también hay cosas que al final de cuentas no funcionan, sino simplemente no se las crees porque no va con esto, ¿no? Y tenemos un influencer que era de izquierda y terminó vendiendo y haciendo su capitalismo de todo eso, ¿no? Entonces, esa incongruencia es lo que puede llegar a tener también, puede afectarte mucho, pero lo más importante es que no te confíes en los números que tienes, porque esos números pueden estarte engañando a través de a quién le estás llegando. Entonces ese es el error más importante y que no debes de enfocarte. Si no estás teniendo ventas, entonces no está saliendo bien el contenido. Así tengas 1000 seguidores, no importa, son 1000 personas a las que les estás hablando constantemente. De esas 1000 personas, mínimo 100 van a empezar a preguntarte por qué es lo que estás ofreciendo, qué les interesa, que les des más información. Y de esas 100, mínimo, ya yéndote muy mal por estadística,
un 10% te va a estar comprando. Entonces, si en ese, con ese 10% estás cómodo, bueno, pues adelante, vamos a seguirle. Y si no, pues tienes que crecer más tu audiencia, más tus números, pero enfocado, ya sabes qué es lo que tienes que generar y qué esperar y qué hacer para eso. El error número 2, que es muy importante también, es el problema de no implementar lo que aprendes. Y esto a veces es complicado que la gente lo entienda y viene a raíz de, a mí también me pasó, entonces no creas que soy una persona ajena a esto. De hecho, me cuesta trabajo lidiar con eso y es algo que ya he estado tratando de hacer, bueno, heme aquí. Es esa parte de no implementar lo que aprendemos porque tratamos de cubrir todas las áreas sin porque ya nos pagó mal la vida en un emprendimiento, porque confiamos en alguien que no debíamos, porque nos trajo algo, una muy mala experiencia que terminó en un trauma. Y por qué no hablar de eso, ¿no? Sino porque al final de cuentas lo que nos pasa también es un trauma. Entonces, la manera en la que tendemos a reaccionar es que de esto no me vuelve a pasar, tengo que aprender, tengo que ser mejor, que ojo, no es que esté mal que busque ser mejor, pero no puedes controlar todo. Entonces, eso es lo más importante que tienes que entender. O sea, sí, aprende y qué bueno, porque un buen director de orquesta sabe tocar todos los instrumentos. Sin embargo, no puede controlar cómo tocan los demás. No puede estar todo el tiempo tocando y controlando qué es lo que están tocando. Entonces, eso también es bastante importante para que tú sepas que esto no, el problema de la cursitis o de la baja implementación de lo que aprendes, pues no tiene nada que ver con que evites un riesgo, sino que también te estás protegiendo de algo que tal vez tú mismo quieres evitar y eso te está frenando y te está arrastrando resultados horriblemente. Entonces la idea es que no hagas eso y que tú empieces poco a poco a deshacerte de eso y empezar a delegar o buscar en quién confiar, que eso es algo bien importante. ¿Cómo identificas a alguien en quien confiar? Bueno, la primera es esa, que no te den números de, bueno, al menos en este rubro, eso es bien importante, que te digan, no, es que yo te voy a prometer, te prometo maravillas, te digo que mañana vas a vender 10 millones de dólares, te traigo 10 millones de seguidores. Hay veces muchas personas que llegan a comprar seguidores y eso es una muy mala práctica. O sea, tienes que empezarte a fijar en eso porque hay mucha estafa ahorita en rondando en ese tipo de situaciones. Entonces, si tú quieres controlar todo, no lo vas a controlar. Implementa lo que sabes, lo poco que ya sabes y busca ayuda. Y eso es algo bien importante que también les digo a las personas que me platicaban y me decían, oye, pues es que necesito ayuda con esto, no sé cómo lanzar este producto, cómo lo puedo evaluar si es lo que la gente necesita. Tengo operaciones ahí tiradas. Me pasó en un caso de un taller de detailing que también fue, que tenía mecánica, pero el servicio de mecánica nunca lo usaban. Entonces, son servicios y departamentos que tal vez no has explorado y que tienen mucho de dónde partir o de dónde arrancar. Y que por este temor de la cursitis o no saber y querer enfocarte en una sola cosa, puede llegar a perjudicarte más que a beneficiarte. Entonces, me pasó esto, que era lo lo de la persona esta que se me acercó y me preguntó, ¿qué hago? Le digo, pues valida, o sea, no tienes de otra más que validar, pero es que ya me pasó esto, pero es que ya me pasó el otro. Entonces, lo que tienes que aprender es a validar barato. ¿Para qué? Para que no te cueste tanto y que no te traigan malas experiencias. Porque sí es muy probable que tengas un sesgo cognitivo que es el del costo hundido. Entonces, si ya tienes dinero invertido ahí y que de plano no sale nada, pues el problema está tal vez en el producto, porque pues al final de cuentas el mercado es muy frío y el mercado decide. Entonces, todo eso que está pasando alrededor no lo controlas. Y esa necesidad de control de que lo vas a querer hacer y por eso estás tomando más cursos y por eso estás viendo esto y por eso estás y no haces ni madre, bueno, eso es tu gran problema y es el error número 2 de todo esto, la cursitis. Ahora,
El error número 3. Ver el negocio como partes sueltas. Y aquí me voy a poner un poquito más filosófico y eso es por mis aproximaciones que claramente se pueden ver por ciertos lugares ahí. Y es que tenemos que entender que no todo es, nada es aislado. O sea, nada puede ser, nada no se puede relacionar. Todo está en constante flujo, todo es dinámico y todo viene de algo. Algo produce algo, una acción genera algo, nada produce nada. ¿Y para qué me estás diciendo todo esto? ¿Para qué chingados viene esto? Porque es la verdad. Entonces, muchas personas o muchos emprendedores toman como que su negocio por diferentes áreas. Seguramente has escuchado que dicen, no, pues es que el área de marketing me manda esto. No, pues es que el área de ventas no respondía así. No, pues es que el área de atención a clientes no reacciona, no atiende, no da información, no resuelve problemas, etcétera. Y son la bolita. Y esos, al menos en estos 3 puntos, se dan cuenta que todo eso engloba una sola cosa. Y esa una sola cosa es la experiencia del cliente, el cómo lo recibe. Entonces, les invito a que también empiecen a tomar, y me gusta mucho poner este ejemplo cuando les estoy explicando por qué es importante la experiencia y por qué tiene un retorno de inversión bastante interesante cuando optimizas la experiencia de tu servicio cuando ya estás más consolidado y que ya no puedes, ya te sientes atrapado, ya te sientes atrapado porque no puedes salir, porque si te sales del negocio todo se tumba, ya no tienes un sistema. Todo eso es bien importante que lo tengas medido y que sepas cuál es el punto donde el 80% de lo que tú hacías al 100% te mantiene cómodo. Entonces, esto viene de lo de la experiencia del usuario. ¿Qué es la experiencia del usuario? Que todo incluye en esto. Les vuelvo a repetir el ejemplo de la obra de teatro, que eso es algo que me gusta poner. Imagínense que estamos en un auditorio presentando una obra de teatro. En una puesta en escena requiere de 3 cosas principalmente. La audiencia, que es claramente quién va a ver la obra del teatro, quién va a pagar los tickets por entrar a la obra y quien posiblemente pueda llegar a interactuar con los actores que están ahí. Ahora, ¿qué es otro punto? El escenario y los actores. ¿Quiénes son los actores? Todos los que están ahí, que la gente ve de primera mano y entra en contacto con la audiencia. Eso es bien importante. Entonces, esa es tu segunda parte de toda tu obra. ¿Quiénes son? ¿Quién está casteado? Si se saben ¿cómo se llama? Ay, güey, se me fue el nombre. Si se saben el guión, quién está casteado, si se saben en qué momentos van a entrar. Todo eso implica un trabajo y un esfuerzo que viene previo de los escritores, viene previo de lo que hiciste. Ahora, ¿los actores pueden levantar por sí solos la obra? No, claro que no. Inclusive el de la taquilla forma parte importante porque es el que al final de cuentas recibe todo el dinero. Pero bueno, entonces, en este segundo nivel de tu obra de teatro que podría llegar a ser tu negocio, pues son los actores. ¿Quién está en constante contacto con tu cliente, con los que ya son a quienes les sirves, a quienes les ayudas, con proveedores, etcétera? Entonces, todo este tipo de personas forman un punto muy importante que generalmente es la atención al cliente, desde ventas, marketing, cómo se pone en contacto con tu cliente, con tu negocio, tu cliente, tu proveedor, es fácil, no es fácil, les interesa hacer dinero o no, etcétera. Pero bueno, todo eso que viene ahí, cómo operan los actores y la audiencia, viene también de un trabajo de producción. Los que están atrás, los fierros, los que nadie ve, pero que son bastante importantes. En el caso de una obra de teatro, obviamente, pues es el ingeniero de audio, el de luces, toda la parte de escenografía, el guión, la dirección, todo lo que tuvo que suceder antes, que tuvo que estar listo para que las personas disfrutaran de ese momento de esa
de esa hora y 45, 2 horas y media, que puede llegar a durar una obra de teatro, o un cine, o una película también. Puede llegar a ser el ejemplo, pero es un poquito menos visual el ejemplo para que lo entiendas. Si no ha sido una obra de teatro, pues te invito para que no solamente vayas a ver la obra de teatro, sino que veas todo lo que hay alrededor y empieces a vivir desde el punto de vista del ojo de pájaro, para que lo empieces a ver, digas, ok, mira, aquí también esta persona hizo esto, estas luces las están moviendo para darle más drama, todo es un ecosistema. Pero bueno, volvamos al punto de la producción. Entonces, todo eso, los fierros que están acá, son tus sistemas, lo que nadie ve, lo que haces, lo que dices. Por ejemplo, en ventas es un CRM, en marketing, que es toda la cuestión del tráfico, campañas, obtención de leads, segmentación, creación de contenido, scripts, todo eso que tiene que ver con marketing digital y la experiencia del usuario y el CRM y en ventas que dices, bueno, digo, en los servicios de postventa, que es, bueno, a alguien no le fue tan bien con el producto, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo generas fidelización? Eso es algo bien importante. ¿Cómo generas fidelización? ¿Por qué es más importante y por qué es, bueno, casi tan importante como la adquisición de clientes? Porque con la fidelización puedes ofrecer una gama diferente o nueva de productos y ofrecérselas a las personas que ya te compraron. Y así ya te eliminas ese punto importante o bueno, ese punto de fricción de conseguir otros clientes que te estén dispuestos a comprarte eso, pero pues, si ya tienes estos filtrados, ¿por qué no haces un prototipo para ellos y ver si funciona? Al final de cuentas es una relación que ya existe y que puedes tratar bastante bien. Entonces no pasa nada. Y ese es y ese es como funciona y cómo opera esta parte del, del entender que todo funciona como un todo, ¿no? Imaginemos que eso todo es una obra de teatro y todo lo tenemos que ver de esa forma, cómo cobras, cómo interactúas con el público, en qué punto el público interactúa, quién es el público que está asistiendo, qué tipo de humor puedes hacer, qué tipo de humor no puedes hacer, todo eso, pero eso es una analogía para la cuestión del negocio y que tal vez con esa analogía te pueda llegar a servir muy bien para que entiendas la interdependencia de las áreas y de los procesos que existe atrás, adelante y por parte de tu cliente. Entonces, eso es muy importante. Si no entiendes esa parte, yo creo que es una, una área de oportunidad, como se le llega a decir en las empresas, pero pues donde la estás cagando básicamente, donde tienes que empezar a salir adelante y tienes que empezar a integrarlos y empezar a unirlos. El otro día estaba leyendo un libro que se llama Cross Tribal Leadership. Si no lo han visto, si no lo han leído, es buenísimo ese libro para que entendamos cómo opera toda cómo la cultura y la organización en una empresa supera muchísimo más que todos los procesos, porque una persona que está en el entendido de que está en un lugar que es un ecosistema, que todos dependen de todos y que la chamba de todos al final de cuentas se ve reflejado o en un buen cheque o en una buena comisión, en buen mantenimiento, en un buen trato, pues todo empieza desde la cabeza, desde quién está al frente. Entonces, Tribal Leadership habla mucho de ese tipo de sentidos de organización. Entonces, la cultura organizacional empieza contigo. Tú que eres el dueño, tú que eres el dueño del negocio, tú que eres el emprendedor que está saliendo adelante, métete eso en la cabeza. Tú eres la cultura y como tú seas con tus valores, como tú seas con las personas, como tú seas, se va a ver reflejado. Y si tú crees que tú no mereces meterte al lodo y ensuciarte las manos, estás perdidísimo. O sea, no hay forma de que te escapes de eso, no hay forma en la que no prediques con el ejemplo. Y si haces un buen entendimiento y te tomas la oportunidad de hacerlo, vas a ver cómo generas un cambio. Y si no lo puedes hacer, entonces contrata a alguien que sí, por favor, contrata a alguien que sí lo pueda hacer y que pueda llevar todo ese tipo de cultura. Es bien importante que tengas ese punto. Si todavía no estás en ese lugar y estás un poquito más al principio y estás iniciando,
Esto es algo que me cambió la vida totalmente entenderlo y créeme que ahorita ya con unos errores que tuve, por ejemplo, con Hacienda, que tuve con a nivel legal, que tuve que entender muchas cosas que técnicamente en una semana me tuve que hacer experto casi en todo. Menos, bueno, en lo contable todavía no, pero me falta un poquito. Eh, Algo que tienes que entender bien, cabrón, es que necesitas, para un buen negocio, para que puedas sobrevivir, necesitas legalidad también, necesitas contabilidad, necesitas servicios financieros, porque no es lo mismo que estés bien ante Hacienda a que estés bien en tus finanzas de tu negocio. Y la tercera y más importante, que es alguien que te ayude a organizar tus ideas como un asistente personal. Puedes usar una automatización de inteligencia artificial, lo puedes hacer y si te interesa cómo hacer una memoria potente para que funcione como un asistente virtual en ChatGPT y que puedas meter todos tu, tu, tu giro de negocio y lo empieces a segmentar por áreas de oportunidad, por procesos, lo que tú quieras mediante proyectos. Escribe un mensaje y claro que lo hacemos. No hay ningún problema y no te lleva más allá de una hora. Yo lo he hecho en 2 horas porque me gusta ser muy específico, pero con una hora creo que tienes y con el contexto que le vas dando lo vas educando, pero es un proceso más que de voz, bueno, más que escrito o ver el prompt correcto, más que nada es dar contexto. Pero bueno, ya me estoy desviando otra vez. Te digo que entonces recapitulando, perdón, son 3 cosas, ¿no? El primer error dijimos que era el error de las métricas de vanidad, ¿no? Ese es el error más garrafal. El error, bueno, no el más garrafal, pero sí uno de los que es más obvio de entender, ¿no? El de las métricas de vanidad, a ver cuántos seguidores tiene y a ver si es cierto, ¿no? Pero pues vele la cartera y vas a decir, no, pues no mames, no es lo mismo tener 10,000 seguidores y no facturar nada a tener 3,000 seguidores o 6,000 seguidores y facturar chingón, ¿no? Tener buenos clientes que te sirven. El segundo punto o el segundo error es el de el, ay, ven, ya me hice bolas otra vez. No. Es que de repente sí, mi mente piensa y se va y se va y se va y quiere darte más contexto y bueno. Pero bueno, el error número 2 ya me acordé. El error número 2 es la cursitis y querer controlar todo. Eres muy aprensivo, ya parece como Walter Mercado, no tengo idea. Vamos a ponernos esto. No me queda tanto. Pero como Walter Mercado, ¿no? Eres controlador, ansioso, te gusta tener todo bajo control, no te gusta recibir un no por respuesta, quieres saber todo, no puedes dejarte en paz, te hablas mal. Cuidado porque el negocio te está sacando. Bueno, ya después de mi chiste idiota, pero pues la verdad. La cursitis y el querer controlar a todo te va a llevar a la ruina porque te va a llevar a unos niveles de estrés y eso es el famoso burnout. Aguas con eso. Y el tercer error es que no entender la interdependencia de las áreas o el creer que todas las áreas de tu negocio son apartados. Si tú eres un man army, es importante que empieces a delegar muchas cosas de tus sistemas porque si tienes hijos, no le vas a poder dedicar el tiempo que quieres. Y no lo digo yo, porque yo no tengo hijos, pero yo me he dedicado a aprender de personas que sí los tienen. Y algo que me han dicho, que me han recalcado, es de algo de lo que sí me arrepiento, es de no haber pasado tanto tiempo con mi hijo por estar pegado en el negocio. Y me costó mucho que hasta la fecha me lo reclaman. Entonces, no me creas a mí, créele a estas personas de las que he aprendido y que me han dicho, me hubiera gustado dedicarle más tiempo a mi familia. Eso es algo creo que también bastante importante que pues, en este mundo del emprendimiento, de la personalidad de tipo A no se dice mucho, pero al final de cuentas es eso. Si te está costando vida, tal vez no vale tanto la pena. Pero solamente si eres esa persona, obviamente, ¿no? Si ya estamos construyendo, estamos haciendo esto, estamos generando, estamos saliendo adelante.
hazte esa pregunta. Si tú todavía no eres esa persona, no te la hagas. Porque tú o no tienes hijos, no tienes responsabilidades, no tienes nada, entonces es momento de chingar, ¿no? Para nosotros, que ya estamos en otra etapa de nuestra vida, creo que tal vez es momento de empezar a pensar en un balance, ¿no? Entonces, eso es algo bien, bien importante, de empezar a aprender a delegar y empezar a entender la interdependencia, de que puedes hacerlo mejor si trabajas en equipo que haciéndolo tú solo, y que al final de cuentas la chamba de todos sale gracias a la chamba de todos nosotros, ¿no? Del conjunto de todos. Entonces, no es el resultado de una sola persona, sino es el resultado de un chingo de personas. Entendiendo esto, bueno, pues por ahí ya te vas a dar cuenta cómo va a estar la cuestión del podcast. Puede ser mucho de mi experiencia personal. También puede llegar a servir como terapia, chistes idiotas. Pues bueno, pero al final de cuentas es para que te des cuenta de cómo estamos haciendo las cosas, con un poquito de humor, con seriedad cuando se necesita seriedad. Pero lo más importante es que necesito que entendamos este proceso estratégico para el cual podemos vivir. Si estos 3 errores te identificaron o te identificaste con estos errores, pues ya sabes que lo puedes dejar en los comentarios. Si tienes algún otro error que por ahí no vi que te puede llegar a identificar y te gustaría que lo comentara, igual déjalo aquí en los comentarios. Este es el primer video que hago de esta emisión. Voy a hacer otros más. Me gustaría mucho invitar a muchas personas, inclusive a mis propios mentores, para que veas cuál es no solamente mi experiencia, sino la experiencia de ellos. Eso es algo bien importante y sí me gustaría que te fueras con eso. Aprende a pararte sobre los hombros de los gigantes. Ay, sí, sobre los hombres. Bueno, no puedo dejar de ser pendejadas. Pero bueno, o sea, la frase va así. Es ¿qué es? Perdón, que también tengo perros. Aprende a pararte sobre los hombros de gigantes. Entonces, si hay personas que ya pasaron por ese punto de experiencia, hasta tu papá te puede enseñar de muchas cosas si te das el tiempo de escuchar. Y eso es algo bien importante. El alumno aparece, no, más bien, el maestro aparece cuando el alumno está listo. O en otras palabras también, es los labios del conocimiento están abiertos a los oídos del entendimiento. Eso es bien importante. Entonces, pues listo. Si te sirvió de algo primera emisión, por favor déjame en los comentarios. Igual feedback. No te olvides de suscribirte. Lo puedes escuchar en cualquier plataforma. Lo voy a estar subiendo también en Spotify. Lo puedo estar en Apple, en todos los que me permitan subirlo. Aunque no sea conocido, lo voy a estar haciendo ahí. Si me quieres buscar en las redes sociales, estoy como el de las páginas web, en Facebook, en Instagram también, en TikTok igual, el de las páginas web, así me vas a encontrar, porque pues así empecé y no quisiera perderme no quería perder esa esencia que tengo. Entonces, pues nos vemos en el que sigue. Peace out.